Bienvenidos, mi nombre es Esperanza Müller dos Reis. Yo voy a estar acompañando al doctor Alejandro Gerle en el desarrollo de esta materia, taller de análisis de casos 1. Comenzaremos el desarrollo del programa en la unidad 1, que se titula Método de expresión procesal. El método de expresión procesal no es otra cosa que el modo de comunicación de los sujetos dentro del proceso. En definitiva, lo que se busca es garantizar el diálogo entre las partes que anteponen sus pretensiones y sus contestaciones al juez, que será quien decidirá la contienda. Hoy en día es difícil concebir un proceso oral que no admita algún tipo de escritura, ni un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad. En efecto, el principio de escritura requiere que el juez o tribunal conozca las pretensiones y peticiones de las partes a través de actos escritos. Por el contrario, el principio de oralidad hace referencia a que sustancialmente la sentencia se funde tan solo en aquellas alegaciones que hayan sido expresadas verbalmente por las partes ante el tribunal de la causa. En esencia e históricamente, el proceso civil y comercial se caracterizó por ser escrito, aunque esta característica se tradujo en demoras considerables en los procesos, se tradujo en falta de contacto del juez con las partes y las pruebas, lo que llevó al análisis de la posibilidad de un cambio y de la inclusión de mayor oralidad dentro de los mismos en aras de lograr beneficios tanto para las partes como para el magistrado o magistrada que debía resolver. En el caso de nuestra provincia, el Código Procesal Civil y Comercial del Chaco contiene un título preliminar en el que se establecen principios generales. Entre ellos se encuentra en el artículo 13 establecido el principio de oralidad y escritura. Este reza que el proceso admitirá la forma escrita y oral según lo permitan los actos a cumplirse, con absoluto resguardo de la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales de los litigantes. En este sentido, se advierte que nuestro Código de Procedimiento adopta una actitud similar al Código Civil y Comercial de la Nación, que también contiene un título preliminar en aras de resaltar principios que serán la llave de acceso al resto de la normativa contenida en el Código. Nuestro Código de Procedimiento adopta la modalidad procesal proceso por audiencias, en el que se complementan el principio de escritura y el principio de oralidad del que hablábamos antes. La primera parte del mismo, la demanda, la contestación y en su caso la reconvención y la contestación de esta, al igual que las excepciones y los incidentes, se harán por escrito, mientras que se desarrollará oralmente la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, ambas presididas por el magistrado. Es allí donde se advierte la oralidad como punto central en el desarrollo de estas audiencias, que luego serán sustanciales a la hora de resolver. Las ventajas de adoptar un proceso en el que se complemente la oralidad con la escritura es que este va a ser seguramente mucho más rápido en su desarrollo y además va a incorporar la relación de las partes y el juez, favoreciendo al proceso y favoreciendo la inmediación de este con las pruebas y la apreciación personal de la misma. Es decir, logrará que la sentencia sea lo más legitimada posible. Con respecto al principio de escritura, podemos hablar de la escritura forense con un estilo propio que la describe a diferencia de otro tipo de redacciones. Al respecto, el artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chaco establece requisitos o normas que deben seguir los escritos en aras a confeccionarse propiamente. Debe ser en tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en caracteres legibles y sin claros. Por otra parte, debe encabezarse con la expresión del objeto y el nombre de quien la presente, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. A su vez, las personas que actúen por terceros deberán expresar además en cada escrito el nombre de sus representantes o, cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería. Finalmente, deberán estar firmados
por los interesados. En este mismo sentido, el Reglamento Interno de Administración de Justicia del Poder Judicial de la Provincia del Chaco establece en el artículo 92 requisitos similares: encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presente, domicilio constituido y la carátula del expediente. También las personas que actúen por terceros deberán expresar el nombre completo de sus representados y del letrado patrocinante si lo hubiere. Como venimos viendo, el estilo forense supone la utilización clara y precisa del lenguaje en la manera de dirigirse tanto oral como escrita en los procesos y aún en el aspecto personal, en referencia al trato que deben tener los abogados frente a su cliente, entre colegas y hacia los magistrados y los magistrados hacia ellos. Entre los deberes básicos del abogado está el de guardar el estilo forense adecuado, como decíamos, frente a su contraparte y frente a la jurisdicción. Esto es importante porque, caso contrario, pueden ser objetos de sanciones, las que están establecidas en el artículo 49 del Código de Procedimiento del Chaco y en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora bien, estamos hablando de que el procedimiento tiene reglas a las que los profesionales, las partes, se deben ajustar, al igual que el magistrado. Entonces hablamos de lo que se denomina rigorismo formal. El rigorismo formal hace referencia a la certeza que debe tener el individuo que pretende pedir justicia respecto a cuáles son los actos que debe realizar para obtenerla. Las formas procesales tienden a ser más simple y más rápido el proceso y se constituyen en garantías para los derechos y libertades individuales. Los problemas que acarrea el rigorismo formal hacen referencia al exceso ritual manifiesto. Este supone la desnaturalización del verdadero sentido y finalidad de las formas. Supone apego ciego a los requisitos rituales. El exceso ritual manifiesto consiste en la aplicación o interpretación de requisitos formales de tal modo que, aunque consigan la finalidad que pretenden, se entiende que han sido incumplidos con la consiguiente ineficacia de la actividad procesal desarrollada por no ajustarse a la pura literalidad del precepto y por considerar exigible legalmente lo que es inútil o inadecuado. Es decir, supone que el apego a las formas en realidad implique la desnaturalización del verdadero sentido que tienen, aunque hayan cumplido la finalidad que pretenden. En este sentido, la Corte Suprema ha vinculado el excesivo rigor formal con el debido proceso y la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva. La interpretación de los dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea turbado por un excesivo rigor formal, incompatible con el servicio de justicia y las reglas del debido proceso. Al respecto, el juez deberá tener criterio de razonabilidad a fin de impedir un excesivo apego a las formas que desvirtúen la finalidad para la que han sido impuestas, pero sin prescindir totalmente de ellas, a fin de no lograr que el proceso sea arbitrario para las partes. En esta primera unidad me he referido al método de expresión procesal sucintamente a fin de esquematizar tanto el principio de oralidad como el principio de escritura que rige nuestro procedimiento civil y comercial, a fin de otorgar pautas de inicio al desarrollo de esta materia y luego desarrollar las herramientas correspondientes a cada uno de ellos. Muchas gracias.